Buenas, buenas. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Control Comics, ya el 46. Me acompaña como siempre Atos, aquí Pablo. ¿Cómo estás, Atos? Hola Pablito, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Buenísimo. Ya sintiendo este junio que parece noviembre. Claro, Viene un año intensito, pero bien, bien, bien. mortal. Mortal, mortal. Bueno, nosotros con la editorial estuvimos también a full mayo y bueno, junio en parte también, porque pasó todo lo que fue la preventa de Me Prometiste Oscuridad 2 y, y bueno, y para cuando esto salga vamos a haber ido a una feria, ¿no? Sí, una feria que es la segunda edición que se hace, empezó el año pasado, organiza la gente del Gran Pez de Mar del Plata, es la feria de invierno, que estuvo muy linda el año pasado, así que nada, está bueno que se empiece ya a establecer este evento, porque la verdad que está muy bien. Hacer dos visitas por festival a Mar del Plata en el año está genial y nada, está buena la movida que se está armando, así que contentos con eso. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, y como siempre seguimos publicando Efecto Malena, que bueno, ya está llegando al cierre de la tercera temporada de esta historieta digital de Matías de Vincenzo y Rodrigo Canesa. Así que nada, también con esas novedades como siempre. Y bueno, nada, hoy tenemos un invitado un poco diferente a lo que solemos traer en el podcast, que suelen ser dibujantes o historietistas. Eh, no ¿Qué sé es si todo eso Pablito también? querés ¿Qué contar. es todo eso también? Obvio, sí, sí. Eh, pero primariamente lo que más lo ocupa y a lo que más se ha dedicado es la animación. Ujú. Tiene un recorrido por festivales y muy interesante y ya viene trabajando hace un tiempo con varios cortos, siendo el último Carne de Dios, que es una producción de la productora Ojo Raro, en la que también está involucrada una invitada que tuvimos en otro momento. Así que tenemos acá con nosotros a Pat Plaza. Bienvenido. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Patricio? Bien, bien, bien. Estoy viendo, ya empiezo, estoy muy en modalidad tía, porque estoy viendo porque, claro, estamos con el Discord de Ojo Raro, estamos con un proyecto nuevo, un corto nuevo que ya estamos terminando, y me empiezan a matar con notificaciones un viernes a las 6:30 de la tarde, para lo que vean el calvario que es mi vida de productor de animación. Bueno, nada. Y encima de todo, nosotros acá molestándote por Discord para cambiar un poco. Y ahora toda mi vida está dentro de Discord, básicamente. Esto es así. Eh, pero bueno, nada, gracias por la convocatoria. Y bueno, no sé si voy a lograr desactivar las notificaciones porque ya soy una tía muy mayor. Pero de última, bueno, si cada tanto escuchan un ruidito, les voy a decir que se calmen, que son las 6:30 de la tarde, que ya es un buen momento para ir cortando. Así es. De quien antes Pablo decía que también forma parte de la productora de Pad, era Zuckermercado, Paula Bofo, que tuvimos ahí con Suki charlando el año pasado. No sé si querés, Pat, empezar un poco contándonos eh, tu trabajo actual por ahí, tu productora actual, un poco de qué se trata el proyecto de Ojo Raro. Sí, cómo no. Bueno, a ver, yo hago animación desde hace más de 20 años, entonces empecé a estudiar animación a los 14, como para que se den una idea del nivel de obsesión que manejo con el tema. Y bueno, trabajé durante muchísimos años en estudios, yo soy de La Plata, me formé allá, estudié en el Bachillerato de Bellas Artes, en el histórico Bachillerato de Bellas Artes de La Plata, que es el colegio de las Noches de los Lápices y demás. Después ahí estudié como 9 años de artes visuales, básicamente. Después estudié 3 años de cine en la Universidad de La Plata, también comunicación audiovisual. Y entre medio de todo eso, bueno, a los 14 empecé a estudiar animación.
A los 16 empecé a trabajar en un estudio que había en aquella época haciendo licencias, cómic, licencias para cómics básicamente y para libros de ilustración. Entonces me empecé a formar muy tempranamente en arte de licencias. Cuando digo licencias me refiero a licencias de personajes, ya sea de Warner, de Disney, etcétera, Claro. para laburo comercial, de gráfica y animación. Empecé a hacer animación a los 17, 18, así. Profesionalmente empecé a trabajar más o menos en el año 2000. Em, entonces, trabajé muchos años en estudios, para muchos estudios, haciendo laburo comercial, películas, no sé, de todos. Laburo comercial publicitario, series, spots de todo tipo, bueno, en fin. Pero muy tempranamente yo ya tenía la inquietud de hacer cositas más vinculadas con el storytelling, o sea, con contar historias, hacer cortos. Siempre tuve como la inquietud de la narrativa desde muy temprano y me daba cuenta que en animación era muy difícil poder generar proyectos. eh, o sea, que la animación es una disciplina tan compleja que si vos la tomás como profesión, lo más probable es que termines, que hagas una carrera, puedas hacer una carrera que te sostenga en términos económicos y demás, pero si vos querés hacer una carrera vinculada a la narrativa en animación, o a dirigir animación, o a contar historias a través del medio de la animación, ya es otro cuento, porque como vivimos en el sur global, obviamente en este país no hay una industria de la animación como tal, hay una, no sé, un sector, una protoindustria, una industria invisibilizada, subterránea, como lo quieran llamar, hay un montón de gente que vive de la animación, pero de manera muy irregular. Entonces no se producen, sobre todo en los últimos 10 años, hubo un declive muy grande en lo que es la producción de contenidos nacionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo tuve siempre la inquietud de hacer mis propios contenidos y de contar mis propias cosas, no solo mis cosas, sino como laburar en una dinámica de grupo, digamos, en una dinámica un poco más o menos colectiva, de a dos, de a tres, de a cinco, de lo que fuera, porque la animación es un laburo bastante colectivo, para contar historias, para poder decir algo, porque es tanto laburo el que implica hacer la animación que si solamente lo vas a dejar para hacer publicidad, nada, está todo bien porque es lo que nos da de comer, no me quejo, no reniego de eso, pero bueno, no es lo que me llamó a mí al principio, no es lo que me sedujo a mí de la animación cuando, cuando era un infante, sino más bien que lo que me sedujo de la animación, entre muchas otras cosas, fue, bueno, el dispositivo de captura que es la animación, ¿no? En términos de medio audiovisual, que muy tempranamente, que para mí tiene algo vinculado con la iconografía, que esto es muy loco porque lo habla Scott McCloud en el libro este de cómo hacer cómics y demás, Ujú. el viejo, que él habla mucho sobre la constitución de los iconos y lo vincula también a la relación con la televisión y con las imágenes animadas en televisión, que para mí tiene un origen que se puede vincular con algo religioso en cierto punto, la constitución de los iconos en la animación, estos iconos en movimiento que cuentan historias, que tienen una pregnancia visual muy fuerte, que por algo también está construida, al menos en Occidente, como un lenguaje dirigido hacia las infancias, porque tiene Claro. ese potencial de captura, ¿no? Bueno, entonces a mí lo que me atrajo en su momento, cuando era pibe, era básicamente cómo se podían contar cuentos con animación. Obviamente muy atravesado por el lenguaje de Disney de los 80s y los 90s, porque soy de esa generación, pero Claro. también cruzado por el anime y todo el melodrama ese, y después más de grande más una influencia europea y demás, pero bueno, me fui un poco a la mierda, pero en relación a eso, querer contar historias, en el año más o menos 2005, o sea, yo ya llevaba 5 años trabajando en animación, en estudios, y estaba súper quemado, porque obviamente animación rima con explotación, Claro. es una disciplina, sobre todo cuando arrancás, cuando sos joven y apasionado, decís, uy, no, mirá, me están pagando por dibujar a, no sé, eh, a Winnie Pooh, qué bueno. Entonces, es una disciplina que
que obviamente tiene una tendencia a sobreexplotar a las personas que laburan en ella. No es la disciplina en sí, obviamente, es la modalidad de producción que se lleva a Claro. cabo. Claro. Básicamente, gente inescrupulosa que se vale del deseo y de la pasión de la juventud para explotarla y hacer guita. Pero bueno, uno obviamente suele caer en ese terreno fértil, obviamente también porque la gente que hace animación, como la gente que hace historieta y que dibuja en general, es gente que tiene problemitas, digámoslo. Somos gente que por algo dibujamos, ¿no? No quiero entrar ahí a patologizar a nadie, pero bueno, obviamente tenemos sensibilidades particulares, nos gusta mucho estar en nuestros propios mundos, nos aislamos un poquito, y bueno, y la animación lo que tiene de particular es que es un laburo en el que podés entrar en estados, me acuerdo de un animador que decía entrar en la zona, como en un estado de mucha concentración en el cual perdés la noción del tiempo y el espacio y estás metido en un loopcito de 2 o 3 segundos viendo que el movimiento sea perfecto y demás, ¿no? Entonces es un laburo de mucho ensimismamiento que, bueno, sumado a la pasión, es muy fácil de que sea explotado por gente inescrupulosa. Entonces, eh, todo esto viene a que, bueno, yo empecé a ver que la animación y el mágico mundo de la animación, como decía, no me acuerdo cuál de los viejos fascistas estos de Disney, que decía, no hay nada de magia detrás de la magia, lo único que hay es mucho trabajo. Sí, claramente, eso es cierto. Claro. Eh, pero sí, la cosa de que yo veía que, uy, che, al final es un montón de trabajo, me siento re explotado, yo tenía, no sé, 20 21 años, y, y ahí empecé a pensar en ese momento en la idea de decir, bueno, vamos a hacer un corto, ¿no? Y en su momento surgió la idea esta del empleo, que es este corto que después se viralizó, eh, de este tipo, este personaje que usa a otras personas como si fueran objetos y demás. Bueno, con una bajada medio marxista y demás, pero bueno, en su momento era la inquietud. Yo trabajaba con Santiago Bobo en esa época y la inquietud era, bueno, hagamos un corto, contemos algo, usemos esta herramienta para decir algo, que no sea solamente estar animando estos proyectos de mierda. Nada, encima en esa época cobrábamos 2 mangos, pero Claro. bueno, eso yo me mantenía y me pagaba el alquiler, qué sé yo. Y de ahí fue como en paralelo, ¿no? La inquietud de contar historias y de hacer los proyectos propios, simultáneamente con hacer laburo comercial para sostenerse. O sea, yo no sé si me tengo que enorgullecer de esto, pero yo nunca trabajé de otra cosa que no sea dibujar. Entonces, no sé, y que no sea animar en particular. También en alguna época hice algo o sea, laburé haciendo más ilustración, historieta y demás, pero siempre lo que me dio de comer fue la animación. Porque quizás la animación, a diferencia de otras, de otras disciplinas vinculadas al dibujo y la ilustración y lo visual, en particular en relación a la historieta, no todo esto, es que obviamente para producir animación hace falta muchos recursos, porque es caro, es costoso. Entonces, lo que tiene de bueno quizás el cómic, la historieta, como, como lo llamen ustedes, la narrativa secuencial, etcétera, es que uno tiene una inmediatez para contar algo y lo puede plasmar de manera más o menos rápida, ¿no? Pero la animación tiene unos procesos muy lentos, entonces para hacer ese primer corto estuvimos como 2 años, mientras laburábamos en estudio, en las tardes yo seguía animando, cosas que uno hace cuando tiene 20 años, obviamente. Bueno, a ver, ahora lo sigo haciendo, solo que de otra manera. La diferencia es que me pagan mejor cuando hago un laburo comercial y Claro. Claro. y eso me deja tiempo para después hacer mis cosas también, pero en ese momento era así, era todo el puto día animando. Y salía del estudio y seguía animando en el corto mío, ¿viste? Entonces era como, nada, esa cosa de tener una inquietud, por un lado, por decir cosas, y por otro lado, una perseverancia y una constancia y una voluntad a prueba de hierro, decir esto, hay que sostenerlo, sostenerlo, sostenerlo por 2, 3 años, el tiempo que lleve, ¿no? Bueno, y así fue que sacamos ese primer corto en el 2008, o sea, nos llevó 3 años, arrancamos en 2005 y lo terminamos en 2008. Y ese primer corto fue también aprender después lo que era la distribución, lo que era mandar una película a festivales, todo eso aprendiendo de cero, lo que es producir, ¿no?
lo que es conseguir financiamiento, no sé, alguna beca. En ese momento no había nada, cero. Ahora tampoco hay mucho, pero bueno, en ese momento había cero. Había por ahí una bequita del Fondo Nacional de las Artes, una cosa así, pero nada, era todo a pulmón. Y, y bueno, eso lo que sucedió fue que la película le fue bárbaro en festivales. Y en esa época había que mandar los DVDs por correo. Wow. Imagínense, imagínense lo que era yo mandando DVDs por correo a todos los festivales que se les ocurra, y quedó seleccionado en el Festival de Annecy y ganó el festival, ganó el premio de la crítica internacional, el FIPRESI. Es un premio bastante importante. Nosotros ni siquiera pudimos ir al festival ese, no teníamos un Claro. mapa. Pero después nos pasó que al año siguiente ganamos el premio de Caloi en su tinta y pudimos ir al festival por primera vez en 2010 con Santiago en aquel momento. Bueno, y eso nos abrió la puerta a poder hacer otro corto, que después hicimos un corto en stop motion que se llama Padre, que también le fue muy bien en festivales. Eh, y bueno, eso era a la vez que hacíamos otro tipo de laburo y bueno, Padre se presentó en Annecy en 2014. Y bueno, Annecy es como quizás el espacio más paradigmático, o el festival más paradigmático, o al menos uno de los más grandes, el más grande del mundo en sí, en términos de dimensiones y, y de escala, pero también es uno de los más históricos. Tiene más de 60 años ese festival. Entonces es un poco la meca de la animación, en cierto, Claro. sobre todo para los cortometrajes, ¿no? Y, y después, después de presentar Padre bueno, te estoy haciendo todo el trayecto. Ustedes me preguntaron y yo les cuento. Está Está Después, perfecto. perfecto. Para eso está acá, hay tiempo. perfecto, porque es larga, ¿viste? Son 20 años, chicos. Los estoy resumiendo igual. Muy bien. Eh, bueno, nada, después de que Padre ganó, quedó en la selección de Annecy y demás, y bueno, y viajó mucho por festivales, yo en ese momento gané una beca, una residencia artística en México en el 2014, que me había presentado con un proyecto de investigación muy incipiente, en relación a ciertas prácticas. Uy, esto es otra faceta de mi vida que tiene que ver más con la psiconáutica y demás, pero bueno, no voy a ahondar demasiado en eso. Pero sí una presentación que hice para una beca de desarrollo de proyecto en la Ciudad de México, en la cual yo había propuesto un poco hacer una investigación en torno a la figura de María Sabina, que es una curandera histórica de allá del siglo XX, que era un personaje muy particular, que a mí me interesaba mucho su historia porque me parecía que era muy emblemática de los procesos políticos de la historia de América Latina en relación al colonialismo, básicamente. Y bueno, y en 2014 me fui 4 meses a vivir a la casa de Luis Buñuel, la que había sido la casa de Luis Buñuel, que la convirtieron en residencia artística. Luis Buñuel, el director de cine Sí, sí. Ujú. español histórico. Bueno, y viví 4 meses en la casa de Luis Buñuel, trabajando en su habitación, básicamente, y en su biblioteca. Eran, Nada menos. Increíble. sí, nada más y nada menos. Ahí viviendo con el fantasma de Buñuel. Eh, Mientras, claro, habíamos quedado era una residencia multidisciplinaria de toda Iberoamérica, entonces tenía gente de letras, de artes visuales, dramaturgia, música, etcétera, bueno, sí, escritura en general, y yo me presenté por animación, por audiovisual, estaba yo con animación y había otros dos realizadores, un cubano y un norteño mexicano de Coahuila, que eran documentalistas. Entonces ellos se iban a filmar a Veracruz, a no sé, cada uno con su proyecto, y yo me quedaba encerrado en la casa dibujando, pero después fui a hacer todo este trabajo de campo en Oaxaca, en la sierra oaxaqueña, que era la zona de donde venía esta tradición de estos rituales prehispánicos de uso de sustancias con fines chamánicos y demás. Bueno, yo estaba muy en ese trip y nada, estuve ahí laburando todos esos meses y ahí arrancó como un germen incipiente de un nuevo proyecto que después con el paso del tiempo se terminó convirtiendo en Carne de Dios, que es la peli esta que estaba mencionando al principio. Y entre medio de todo eso, la inquietud de decir, bueno, nada, en medio de todo eso
dejé de trabajar con Santiago y cada uno siguió su camino y yo empecé a pensar en la posibilidad de hacer una productora de animación, más que una productora, una plataforma, digamos, en relación a estas inquietudes de poder producir contenidos, en particular cortometrajes para arrancar, pero producir contenidos con una identidad regional y también desde una perspectiva bastante específica. Que bueno, nada, yo la llamo un poco, yo digo que es una identidad sudaca, marica, con una perspectiva queer, que tiene un poco que ver con algo obviamente identitario, con un derrotero más bien personal, pero que bueno, en animación, como les decía, nada es muy en solitario, o sea, uno puede hacer todo solo si quiere, o sola o sole, pero bueno, con el costo que eso tiene, ¿no? Que por un lado es muchísimo tiempo y por otro lado que es mucho menos rico laburar solo que laburar en equipo, la verdad. Siempre hay algo ahí que se enriquece desde la multiplicidad y también en ese sentido la idea de Ojo Raro fue como empezar a generar de a poquito un ecosistema en el cual eh, dándole prioridad a ciertas minorías que fueron históricamente silenciadas o relegadas dentro del audiovisual en general, de las artes en general, pero del audiovisual y de la animación en particular, bueno, como darle prioridad a esas minorías, ¿no? Que básicamente son feminidades, disidencias, sexogenéricas, pero también ampliándolo dentro de lo posible y muy progresivamente a minorías racializadas y a grupos minoritarios que tienen otras historias para contar, ¿no? Que no es la historia de los chongos de siempre, del camino del héroe, todo lo que ya hemos visto, que en animación, obviamente, por una cuestión histórica, siempre ha estado muy dominada por esas, tanto por el cuento de hadas, la fábula moralizante por un lado, como por el camino del héroe, ¿no? Por otro. Entonces, un poco la propuesta de Ojo Raro es abrir desde el sur global, digamos, y en la medida de lo posible, porque es esto, yo soy un laburante. Lamentablemente no soy un mega empresario ni tengo papis millonarios. Entonces, toda mi historia ha sido de mucho esfuerzo y de laburar, y todo lo que se ha logrado, sea mucho o poco, ha sido en base a sostener una visión acompañado, que se fue actualizando con el tiempo, obviamente, en base a la experiencia, en base a una pérdida también de cierta ingenuidad, tanto desde lo político como desde lo productivo en términos de qué es lo que se puede hacer desde el sur global, qué se puede hacer desde Argentina, qué se puede hacer desde Latinoamérica en animación, eh, entendiendo a la animación también como un medio muy excluyente también, porque si bien por un lado ha habido una democratización progresiva del acceso a las tecnologías para producir animación en los últimos 20 años, por otro lado también se ha terminado de constituir de la mano ya del capitalismo tardío algo que yo llamo que es una tecnocracia corporativa, que básicamente es un grupo de empresarios, muy pocos, que definen quién y qué puede decir las cosas y de qué manera, ¿no? Quién puede contar historias a través del lenguaje de la animación y quién no, básicamente porque establecen cuáles son las estéticas, las modalidades de producción y demás, y determinan que, bueno, de repente para hacer animación obviamente hay que tener una infraestructura impresionante, hay que tener el dominio de todos los medios de producción y de distribución, y básicamente lo que hacen es esto, ¿no? Que las imágenes animadas que consumimos son las imágenes animadas, bueno, qué decirles, las de, no me quiero poner muy ideológico, pero las del poder económico dominante, para Claro. decirlo de una manera sencilla, ¿no? Y, Porque lo que terminamos viendo en las pantallas no tiene mucho que ver con nuestras historias, claro. básicamente. Sí, sí, sí. Sí, y además creo que hay como una evolución constante de ese conglomerado de imágenes que es como que también parecería que deja atrás a por ahí ciertos medios de producción o formas de hacer la animación de antes o mismo una visualidad que de repente creo que avanza súper rápido, ¿no? Como que lo digo en el sentido de cómo hoy mi primito de 7 tiene un imaginario de lo que son esas imágenes que se mueven que es muy diferente a las mías cuando yo tenía su edad también. Digo en cuanto Total, sí, en cuanto a las complejidades de hoy en día también de que eso me parece súper interesante como de
también la cuestión, no sé, lo mismo que pasa por ejemplo con los videojuegos, ¿no? Como la cuestión de tener que seguirle el ritmo a esa tecnología medio por un sentido como muy impuesto. Sí, sí, no sé si hay opción en definitiva. Claro, Sí, claro, claro. siempre está la opción de dejar de mirar, ¿no? Porque obviamente Ujú. también esto va de la mano con dejar de consumir imágenes audiovisuales. Obviamente que no es fácil, porque sobre todo para las nuevas generaciones que ya son nativas digitales y demás, y que están expuestos a una multiplicidad de estímulos audiovisuales infernal en todos los soportes, todas las pantallas que nos rodean permanentemente, y los cascos también que ya nos estamos empezando a poner. eh, que obviamente ya la imagen audiovisual, la imagen en movimiento, está por todos lados. O sea, yo les estoy hablando ahora y tengo 5 pantallas alrededor mío, chiquis. Literal, literal, pero bueno, es mi trabajo, ¿no? Entonces, en mi caso se justifica, pero bueno, los soportes, las pantallas están por todos lados y ya son, bueno, parte de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En términos ahí más de, de Donna Haraway y toda la cuestión cyborg. Sí, ya la tecnología es parte de nuestro cuerpo, las imágenes estas ya están totalmente encarnadas, entonces no sé, no creo que haya vuelta atrás en ese sentido. Sí creo que se pueden hacer ciertos ejercicios de distanciamiento o al menos de sensibilización en torno a, bueno, cómo nos afectan esas imágenes, porque vivimos en una cultura eminentemente visual, audiovisual, pero sobre todo visual. Y bueno, ahí hay que empezar a pensar ciertos mecanismos de conjura como para establecer ciertos distanciamientos en algún momento para cuidar un poco nuestra subjetividad, porque básicamente lo que hace esto son tecnologías de producción de subjetividad, según diría Paul Preciado, ¿no? Entonces, básicamente se te mete de muy pendejo todo esto, lo que yo lo llamo, es un término de Foucault, que es la implantación perversa, ¿no? Todas estas imágenes que recibimos, sobre todo más ahora desde la infancia, ¿no? Sin ningún tipo de filtro. Y bueno, esto también lo estudió en su momento Ariel Dorfman y Matei para leer al Pato Donald, vinculado justamente a la historieta, ¿no? A los cómics de Rico McPato en los años 50. O sea, Ujú. cómo producían subjetividad, ideología y demás a través de estas narraciones que parecían tan inocentes, tan prístinas, tan bondadosas, estos cuentos de hadas, estas fábulas moralizantes, que ahora son, bueno, no voy a nombrar, no voy a nombrar a nadie para que nadie se sienta ofendido. Mirá, mirá si se van a sentir ofendidos por lo que yo diga. Bueno, ya sabemos de lo que estoy hablando, ¿no? Y creo que realmente todavía, y esto se ve también en el campo académico, donde la animación, si bien está por todos lados, no sigue teniendo, perdón, sigue sin tener un análisis más profundo de la implicancia que tiene la imagen animada en la cultura. Lo cual a mí no deja de llamarme la atención, porque creo que es un nivel y de- yo no sé si diría inocencia, pero sí creo que hay algo de ingenuidad en torno a las implicancias de la imagen animada en la cultura. Eh, y bueno, nada, no está a mi alcance porque ya bastante laburo es producir imágenes y aparte producir reflexión y texto en torno a la imagen animada es todo otro laburo que está por hacerse, o que espero que alguien lo empiece a hacer en algún momento, sobre todo desde el sur global, porque toda la producción académica que hay es básicamente eh, o gringa o europea, hay muy poca producción, o sea, empieza a haber un poco más desde el sur, pero casi todo viene desde allá, como siempre, y, y me parece que no hay suficiente reflexión en torno a estas cuestiones. Pero bueno, todo no se puede, ¿no? Yo trato como de, un poco también desde ojo raro, como que sea, por eso para mí es una plataforma de reflexión en torno a la imagen animada. No es solamente producir y hacer cosas y hacer cortos, sino es reflexionar sobre las implicancias de la imagen animada en la cultura popular, en las subjetividades, en cómo se construyen imaginarios políticos, en cómo se construye ideología en torno a eso, ¿no? Y sobre todo de una manera, vuelvo a esta idea de una implantación perversa, porque
porque entra muy fácil y sin ninguna barrera, sin ningún filtro. Eso también es algo que tiene la animación, que, que penetra muy fácil la subjetividad, y de repente nos encontramos con un montón de ideas, de matrices ideológicas, de cosmovisiones que entran así sin filtro, sobre todo porque sí, la animación sigue siendo eminentemente un constructo dirigido a la infancia. Y bueno, y otra de las premisas de Ojo Raro es justamente, bueno, pensar la animación como un medio dirigido hacia los públicos adultos, digamos, si podemos hablar de públicos adultos, y enfocado en animación de género, es decir, abordando géneros populares como el terror, eh, el fantástico, el thriller erótico, como ahora la comedia negra, pero sobre todo muy desde el género del terror y el fantástico, que me parece también que tiene mucho potencial justamente para subvertir ciertas matrices narrativas súper establecidas. Me gusta mucho el cine de clase B, por ejemplo, ¿no? Como creo que hay algo ahí que tiene que ver con lo popular, que la animación puede, sobre todo, no sé, tenemos muchos ejemplos del anime, ¿no? Pero que la animación puede muy fácilmente meterse en esos géneros y subvertir ciertas cuestiones a las cuales estamos habituados. Entonces, un poco esa es la propuesta. Y también esto de la relación entre la animación para infancias y la animación para el mundo adulto, me parece que tiene un poco que ver también con, eh, a ver, no sé si se puede hablar de desprogramación, ¿no? Porque hay algo que tiene que ver con una programación que se genera en esa infancia a través de esas imágenes, del consumo de esas imágenes animadas, que por lo menos, no sé si siendo adultos podemos desprogramar ciertas eh, matrices que recibimos en esas etapas que nos marcaron, pero sí por lo menos reflexionar al respecto, ¿no? Entonces un poco lo que entiendo yo que viene a ser eh, la animación para adultos o para adultes, es intervenir dentro de ese campo de un lenguaje que, al menos en Occidente, fue constituido de manera deliberada para moldear las subjetividades de las infancias, y que yo creo que es nuestra tarea por lo menos reflexionar al respecto y decir, bueno, cómo desde un lugar en el cual producimos animación para adultos podemos responder un poco a toda esa guerra que se lleva a cabo en la subjetividad a través de algo como es, algo tan simple como un dibujo animado, ¿no? Justo, justo hoy pensaba en similitudes entre la historieta y la animación, por una cuestión de que, del podcast que nos reúne hoy, obviamente. Eh, y bueno, y una de las cuestiones que pensaba era justamente eso, de cómo tanto la historieta como la animación tienen como un perfil supuesto para niños, desde una mirada como muy de afuera, por así decirlo, ¿no? Ujú. Me parecía como, bueno, nada, interesante Sí, como, como esa contraposición al mismo tiempo como esa... eh, nada, bueno, que justamente los dos medios más masivos de dibujo, por así decirlo, y de narrativa, desde ese lado terminan como siendo las maquinarias para definir todo ese imaginario, ¿no? sí, Y total. porque también me parece que mucha de esa producción está pensado para que se vea de manera muy acrítica, ¿no? Como desde como que esa pinta de ver como de que llegue de manera como muy inocente, todo, cuando justamente a veces lo que puede ser, lo que puede desde lo visual ser más impactante o más desde una mirada de un adulto clásico, controvertido para que vea a alguien chico, digo, a veces cuando se incluye algún tipo de violencia, o tipo de cosas, son el tipo de cosas que por ahí pueden ponerlo desde algún lugar crítico, ¿no? Sí, total. Sí, que tiene que ver con la cultura de masas, en definitiva, sí. Eh, Porque cuando hablamos de, bueno, en historieta lo mismo, la historieta infantil también viene quizás con ese molde similar. Bueno, por eso vuelvo a Dorfman, ¿no? Que viene con esa matriz, pero después está como todo el concepto de lo autoral y de la historieta de autor, o la animación de autor, o de autor, esta idea de que si bien hay un mainstream, podríamos decir, Claro. o una producción vinculada a lo masivo, que no es lo popular, no es lo mismo, pero sí lo masivo en términos de quién tiene los recursos
para reproducir esas imágenes de manera casi restricta por todo el mundo y que esté en todas las pantallas o en todos los libros, y quienes desde lo minoritario podemos ejercer una cierta forma de resistencia. A ver, pero que no es una resistencia desde lo panfletario o desde levantar consignas. Y yo lo que te quería preguntar es si no ves, algo que pasó en su momento en la historia es como un cierto retroceso o desaparición de lo que era, entre comillas, industria local, ¿no? Y eso Sí. poco a poco lo fue reemplazando incipientemente, aunque por ahí no nos da los mismos medios económicos para vivir, ¿no? Pero sí un ambiente como muy, muy variado, autoral, Oral. de historieta independiente, ¿no? Si no hay, hoy viéndolo con cierto optimismo, ¿no? Más allá de las dificultades que hay a veces con conseguir fondos y todo eso, como algo así como una ventana de oportunidad, el hecho de que no haya en este momento una presencia de una industria como, no sé, ahora no se me ocurre en películas, ¿no? Pero como creo que la última película de animación argentina como muy grande fue, no sé, Metegol, algo así. Sí, No sé por eso si. les decía los últimos 10 años, porque Metegol Claro, es de 2013. Entonces, claro. los últimos 10 años, si bien ha habido algunos estrenos ahí de pelis independientes, no sé, el laburo de Ayar, por ejemplo, y algunas que otras excepciones, realmente no se han producido más largos y se produce, y series se produce algo, pero bueno, en Córdoba se está produciendo bastante, Ujú. se producen más series quizás, pero no hay tanto para consumo interno y obviamente casi todo llevado también a lo infantil, y obviamente, bueno, con recursos más o menos limitados. Así proyectos de mayor escala realmente no se han estado haciendo en los últimos 10 años. Y no sé, en relación a lo que decís, si vos decís que el corrimiento, digamos, de esa industria que absorbía eh, a los grandes equipos y a los técnicos y a los artistas, si eso da espacio para que se desarrolle como el indie, digamos, y un sector más del campo de lo autoral, mm, no lo tengo claro. Yo creo que siempre es mejor que haya producción de contenidos, que haya industria, porque eso lo que hace, lo que garantiza, al menos hablando de la animación, no estoy hablando de Sí, historieta. Eh, Eso garantiza que haya permanentemente gente que se sigue formando, porque la animación también es esto que lo que yo les decía, que es un laburo hipertécnico, ¿no? Entonces realmente tiene muchos condicionamientos de tipo técnico, de conocimientos, desde software, de tecnología hasta técnica, de todo tipo, según el tipo de animación que hagas, ¿no? Es como puede ser muy excluyente en relación a la cuestión técnica y eso es un oficio que se va adquiriendo básicamente en el hacer. O sea, lo claro. que sí ha pasado en los últimos 10 años es que se han abierto un mogollón de escuelas de animación, una cantidad de escuelas y universidades de animación, tanto públicas como privadas, que cuando yo estaba estudiando hace 20 años no existía, no tenías una puta carrera de animación en ningún lado. Claro, no, no, no. Ahora tenés un montón de carreras de animación, bueno, de calidad relativa, algunas mejores que otras, pero lo cierto es que sí hay mucha gente estudiando, pero que después salen al campo profesional y realmente es compleja la situación, porque lo que más hay es laburo publicitario, entonces no hay formación de narradores y narradoras, ¿no? No hay formación en dirección de animación, no hay formación en audiovisual en términos de lenguaje cinematográfico, en cómo contar una Claro, historia. ¿Cómo contar una historia? Nadie sabe contar una historia. ¿Por qué? Porque en los espacios de formación les enseñan la parte técnica, que sí es necesaria, pero que te habilita a eso, a ser un técnico que después va a trabajar en un estudio haciendo publicidad, ¿no? claro. Pero no hay formación de voces, porque la voz, para poder tener una voz propia y poder darle forma y desarrollarla, hay que realmente formarla, hay que aprender a narrar, no es algo con lo que se nace de manera innata. Está bien, uno puede después
a lo largo de su vida leer un montón de cómics, mirar un montón de películas y tener una intuición, una sensibilidad en torno a lo narrativo, pero eso se aprende de la misma manera que se aprende el lenguaje del cine, ¿no? Como, no es que uno solamente por haber visto y consumido va a poder producir después narrativa. Y el problema con la animación, sobre todo en los espacios de formación y en los espacios laborales, es que al no producirse contenidos a nivel industrial, porque incluso aunque hagas un contenido de mierda, no sé, aunque estés, por eso te digo, elaborando en la película más chota, chicos, yo he elaborado en películas de mierda, les puedo asegurar, películas que me lo miro hoy y me cago de risa y dije, ¿cómo podía elaborar en esa mierda? Bueno, pero por lo menos tenías, no sé, tenías dos o tres planos que tenían una continuidad y aprendías lo que era un hookup, un raccord de movimiento, algo vinculado al acting, a la narrativa, y no era solamente una cámara girando como loca alrededor de un personaje tomando una Coca-Cola, ¿entendés? Eso Claro. era algo vinculado con el contar. Aunque lo que contara fuera una cagada, bueno, pero algo aprendías en torno a lo narrativo. Eso hoy no existe, está muy disminuido. Entonces, obviamente, como igual la gente tiene necesidad de contar historias, eh, hay una inquietud en cuanto a lo autoral y empiezan a emerger autores y autoras y voces que vienen de distintas procedencias, porque es esto, hay gente que viene quizás del campo del cómic, gente que viene de la ilustración, gente que viene de otros campos del audiovisual, o gente que viene de la escritura, no sé, hay mucha gente que está interesada en hacer animación, que no vienen necesariamente del nicho de la animación, que es sumamente técnico, por eso insisto con la imagen de la tecnocracia, ¿no? Porque es una cuestión que siempre está lo técnico por encima de todo lo demás, pero después tenés un montón de técnicos que no saben contar una historia. Entonces ahí hay una particularidad que tiene la animación que es diferente, creo yo, a lo que pasa en la historieta, porque la historieta inherentemente tiene esta cuestión de que si vos te pones a hacer una historieta desde lo autoral, eh, lo vas a hacer porque tenés otro acceso, porque es sentarse a tomarse el tiempo, lo puedes hacer mejor o peor, pero lo podés hacer. En animación también puedes hacerlo, solo que te va a llevar todo mucho más tiempo. Entonces, lo que tiene la animación en ese sentido es que siempre es un lenguaje medio tardío. Todo llega tarde a la animación. Todo sucede 5 años después de lo que pasa en el mundo real. Digamos, como que todo lleva más tiempo. Entonces, de repente, en Me Too, ahora la animación está empezando a aparecer ahora, ¿viste? Cosas Claro. que siempre todo viene como con delay, como que tarda en ser procesado y demás. Bueno, y eso no necesariamente es malo, pero sí hay que entender que todo en animación lleva más tiempo, que no solo los proyectos, sino los propios procesos culturales siempre llegan a la animación de manera tardía, y por eso para mí siempre termina siendo un lenguaje un poco conservador, eh, en cierta medida, porque el lenguaje dominante de la animación es conservador, es un medio conservador que no siempre fue así, o sea, la animación en sus orígenes era un medio sumamente subversivo, que después fue sufriendo toda esta domesticación y todo este aparato en el que se termina convirtiendo. Pero bueno, no sé, si vemos lo que hizo Japón, cómo se apropió del lenguaje de la animación para poder hacer un expansionismo cultural espectacular, sin Sí, sí, antecedentes, sí. diría que casi sin antecedentes en la historia de la cultura popular, al menos del siglo XX. No. Bueno, y esa potencia, ese potencial que tiene el lenguaje, bueno, la animación en Japón también, al menos todo lo que conocemos del mainstream, son adaptaciones de cómics, de manga, ¿no? Es casi toda adaptación de manga. Entonces hay un vínculo muy estrecho entre la historieta y la animación, que también un poco es lo que yo estoy tratando de hacer en cierta medida desde Ojo Raro, porque bueno, yo no comenté mucho de esa otra faceta, pero yo también laburé bastante en historieta, no solo el laburo comercial, sino también laburo autoral. Yo era parte del colectivo Liga del Mal en el año 2012 hasta el 2018, por ahí fueron como 5 años también. Y sacamos 3 libros de antología de historias autoconclusivas, que básicamente era esto. Acá éramos Ujú. Claro. es que estábamos ahí, nos juntábamos y dijimos, vamos a sacar libros, cada uno cuenta una historieta autoconclusiva de X cantidad de páginas y sacamos los libros, sacamos 3 libros, así que ganaron premios ahí en Ujú. la Crack y demás.
tuvieron su camino también a nivel convenciones y toda la historia. Y eso para mí fue un ejercicio espectacular, de poder llevar adelante la narrativa, no de manera individual, si bien cada uno contaba su historia, se generaba una dinámica en la cual nos arengábamos entre nosotros para avanzar y hacer las cosas, porque el problema también de hacer las cosas solo y que en historieta en particular puede volverse una carga muy grande es esto, ¿no? Como que todo depende de vos, que tenés que tener la voluntad para hacerlo y sostener en el tiempo, sobre todo porque lo más probable es que sea algo que no te va a dar un mango. Sí, sí. Eh, entonces es una pasión muy grande que hay que poner y es difícil tener que tener la voluntad, el tiempo, la capacidad técnica y artística, poder resolver cuestiones de todo tipo, ¿no? Como desde lo narrativo también. Bueno, y un poco lo que hacíamos era arengarnos entre todos y ponernos deadlines y publicábamos en ese momento las historietas en Facebook, chicos, les estoy hablando del año 2012, 2013, por ahí. Y, y sin embargo, eso cada uno publicaba semanalmente, teníamos un día asignado a la semana cada uno, de lunes a viernes o de lunes a sábado, no me acuerdo. Y vos sabías que tenías un día en la semana que tenías que subir una página. Y era onda, bueno, la tengo que hacer, salga como salga, pero la tengo que hacer. Y salió bastante bien. Claro. Y de hecho, bueno, una de las historietas el segundo libro que sacamos con Liga del Mal, una de las historietas que hice ya tenía un germen de lo que después fue Carne de Dios, pero solo que con otra orientación, porque tenía que ver más que nada con la quema de brujas en Europa y siguiendo un poco la lógica de Silvia Federici en Calibán y la Bruja. Lo que yo hice después fue como pensar en cómo esa práctica del cristianismo, de la quema de brujas y de la persecución de formas de vida, se trasladó después a América en la persecución de las prácticas rituales indígenas nativas y en la demonización de todas esas cosmovisiones y esas prácticas religiosas. Entonces hay como un correlato entre ese primer cómic que hice que se llamaba Homúnculo y lo que después fue Carne de Dios. Para mí están muy vinculados. Y de hecho yo lo que hacía en esa época, todavía debe estarlo, subía un blog, es que no solo hacía el cómic, o sea, la historieta, las páginas de la historieta, sino que a cada página la animaba y eran todos looks animados. Entonces todo Homúnculo, esa historieta que después se imprimió y está el libro, está la versión digital, que son todas las páginas están animadas. En todas las páginas hay algo de animación. Era como motion comic, historieta animada, no sé, como lo quieran llamar, ¿no? Un hibridaje. Qué Un locura. hibridaje. ¿Y dónde se puede ver la edición animada, digamos? La edición animada, les voy a pasar, debe estar arrumbada en un blog ahí en las profundidades Porque, del mundo. Pero la porque tengo, para, es. para quienes nos escuchan, sí está bueno señalar que los libros los libros después en papel de la Liga del Mal los sacó Loco Rabia, se pueden conseguir, andan dando vuelta por ahí todavía. Y, Los y dos nada. primeros los sacó Llanto de Mudo, una Eso iba a editorial. decir. Ujú. Ah, es verdad. Sí, sí, Sí. sí. El tercero lo sacó Loco Rabia, sí, exacto. Sí, eso si buscan Homúnculo, historieta, Patricio Plaza, Liga del Mal, les va a aparecer en un blog ahí perdido, pero son todos GIFs animados del el mismo cómic, todo animado. Entonces ya también siempre tuve esa inquietud de cruzar esos dos lenguajes y que después fue un poco lo que le propuse a Suki Ujú. con La Sombra del Altiplano y que bueno, que es un proyecto que está creciendo lentamente, como todo lo que les digo, en la historieta, en la animación lleva mucho tiempo. Y ahora bueno, estamos sumando algunas voces más, pero no puedo dar nombres porque todavía no tenemos los papeles firmados, así que no puedo decir Está bien. demasiado, pero sí que estamos sumando otras voces, como les decía, dándole prioridad a las feminidades y las disidencias. Eh, Eso, porque sí también soy bastante consciente de que como a mí, como una disidencia sexogenérica, podríamos decir, a ver, como varón marica me ha costado bastante poder alzar mi voz para decir ciertas cosas. No ha Ujú. sido gratuito. Y en ese sentido yo lo pienso de manera muy interseccional entre los feminismos y los movimientos de las disidencias y de las minorías en general, que bueno, vuelvo a esta idea de que el relato siempre ha sido monopolizado por ciertas voces y que necesitamos escuchar otras voces, ¿no? Entonces es un poco eso. Y no es solo desde un lugar ideológico, sino también desde que realmente creo
que si seguimos repitiendo el mismo cuentito hasta el hartazgo, Ujú. como está el mundo hoy, si no empezamos a contar otras historias, realmente tenemos urgencia por contar Sí. otras Totalmente. historias. Y Sí, la animación permite eso, porque la animación permite crear otra edad, crear otros mundos, poder tener otras imaginaciones políticas. Por eso la animación funciona también con el género, con la ciencia ficción, con el fantástico, ¿no? Poder, porque te habilita de manera más o menos accesible, sin tener un CGI hiperrealista de la, no sé, de la cola de la sirenita con toda la textura hiperrealista. No, no hace falta tanto. Con tener un buen manejo de la narrativa y buenas ideas y un cierto manejo de lo técnico expresivo, digamos, de los elementos artísticos. Por eso yo hago 2D también. No me interesa tanto el 3D como disciplina. Quizás ciertas formas del 3D me interesan, pero nada de lo que tenga que ver con el realismo o el hiperrealismo mimético de lo fotográfico, ¿no? Me parece que eso es realmente la muerte de la imaginación ya a esta altura. Y también que es sumamente excluyente porque solamente queda en manos de quienes tienen los recursos para producir ese tipo de imagen. Entonces nosotros nos enfocamos sobre todo en el 2D. Sí, soy medio ahí, soy medio rompebolas con el tema de la animación tradicional. No soy tan fanático del catao, de la animación más eh, interpolada digitalmente, lo que antes se llamaba animación flash y demás. Me gusta como Claro. mucho el tradicional porque vengo de esa escuela. Pero bueno, realmente también lo que me interesa del 2D es esa potencialidad de generar iconos, como les decía, ¿no? Que, que bueno, para mí tiene una larga historia que se remonta a la Edad Media, pero no voy a entrar en esa. Va de la mano también con el arte secuencial y ujú, eh, la narrativa secuencial, ¿no? Esta de claro. contar que, que las religiones históricamente lo han hecho, tanto las de Occidente como las de cualquier otra parte del mundo, el tema de contar sus cosmogonías a través del arte secuencial, ¿no? Claro. Sus cosmogonías, sus cosmovisiones, el origen, desde el origen del universo a las reglas que lo rigen, las entidades, los dioses, todo. Todo era contado de manera más o menos secuencial, tanto desde el cristianismo como la cultura mexica, ¿no? Con los códices. Uno ve los códices aztecas y es arte secuencial, es historieta. Y bueno, y es imágenes sucesivas con ilusión de movimiento, ¿no? Bueno, cada disciplina a su manera, porque la historieta maneja el tiempo de otra manera al que no maneja la animación, y la animación tiene la dimensión sonora, ¿no? Que es, bueno, la historieta está, pero siempre está como desde lo tácito, ¿no? Como es eminentemente visual, y la animación sí incorpora la dimensión de lo sonoro, que bueno, ya es otro elemento que impacta en el cuerpo y en la subjetividad de otra manera. Pero bueno, obviamente, hay cosas que unen al lenguaje de la historieta con el de la animación de manera muy íntima, y cosas que son específicas de cada lenguaje, porque tampoco creo que... Antes en una época los animadores a veces son muy soberbios y dicen, nah, o sea, yo que hago animación puedo hacer tranquilamente historieta. Y no, sabés que no, porque la historieta es un lenguaje muy específico. Aprender a hacer bien una historieta implica tener un manejo del tiempo, del lenguaje de la historieta, de la composición de página y demás. No tiene mucho que ver con la animación. A veces se cree que solamente por poder tener cierto dominio desde lo técnico, del dibujo y del movimiento es suficiente para hacer historieta, y nada que ver, ¿no? Como que son lenguajes muy autónomos que a la vez en ciertos lugares se tocan. Ujú. Sí, que también funciona al revés, digo, la misma lógica, porque también, y esto lo hablábamos en su momento con Suki, de, de que si bien es verdad que una novela gráfica, por ejemplo, puede generar como una gran base para una animación, después de ahí a llegar a la animación, ahí puede haber una cantidad de cambios que al final terminan teniendo caracteres muy diferentes. Total, sí, 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 son obras diferentes en definitiva. Pero eso por eso, vuelvo al ejemplo del anime y del manga, ¿no? Como Claro. realmente son cosas diferentes. Son lenguajes diferentes, las historias son diferentes, las metodologías de trabajo son diferentes, eh, y los modelos de producción y demás. Pero sí, sí,
creo que por eso a mí me interesa en particular ese hibridaje, esa conjunción, sobre todo porque creo que la historieta tiene realmente la llave para poder traer al mundo de manera relativamente veloz una visión, Ujú, ¿no? Una claro, visión. Que en animación, aunque sea el proyecto con la estética más simple que se te ocurra, igual va a ser difícil, igual va a llevar mucho tiempo. Ayer tiempo. ujú, Entonces, esa inmediatez, no porque la historieta no lo lleve, obvio, la historieta es súper compleja también, pero bueno, obviamente en términos de producción y de como cuantitativos, la animación implica hacer mucho más dibujo casi siempre, casi Sí, sí, siempre. sí, sí. sí, Así no, que te va a llevar... y además como un trabajo más orquestral por Sí, definición. Por más que por ahí hoy en día hay ya una industria del cómic, por ejemplo, como la americana, trabaja de manera más orquestral porque básicamente el medio tiene que tener una producción más rápida. En realidad esa es una razón que no tiene que ver con la historieta, sino que tiene que ver con el consumo. Y bueno, en la animación no tiene que ver solo con el consumo, no es solo cuestión de que necesitas mucha gente para poder hacer algo que lo vea más gente. Eh, ¿No? claro. Sí, 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 en animación por lo general necesitas para todos los proyectos más manos. Ujú, O sea, conozco gente que labura de manera unipersonal en animación y me parece admirable. Lo he hecho en su momento, laburando yo solo, laburando de a dos. El empleo lo hicimos de a dos, literal. claro, Y, o sea, he pasado por eso. Hoy por hoy prefiero no hacerlo, no solamente por un tema productivo, o sea, de tiempos y demás, sino porque vuelvo a esta idea, que me parece que ya de por sí el trabajo del dibujante es sumamente solitario, ¿no? claro. Eh, Sí, imagínate después tener que estar ahí haciendo el mixing. Claro, todo lo que es el laburo de cada una de las etapas de producción, desde la desde hacer un storyboard, un animatic, después hacer el RAF de animación, los fondos, el color script, después la asistencia, el cleanup, probar las paletas de color, después el sonido, la música, el montaje. Es un montón de laburo que cada área tiene de por sí un equipo, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos, en el cual estés haciendo una producción en la cual tenés eh, también porque es un privilegio, digámoslo, poder hacer una producción, poder llevar adelante una producción en la cual se labura con un equipo. Ujú, Eh, yo en los últimos años he hecho todo el esfuerzo posible a mi alcance para poder generar esos equipos, obviamente de manera circunscripta a proyectos específicos, pero lo he tratado de hacer y en el caso de Carne de Dios fue un equipo muy grande de casi 100 personas de México, Colombia y Argentina, ¿no? claro, Eminentemente Argentina, pero fue un proyecto ahí muy regional y el proceso fue espectacular. Fue durante toda la pandemia, de hecho, así que claro. fue todo el laburo de distancia y demás, fue una cosa muy interesante y fue la primera vez para mí en la cual el proceso de producción no fue tan tortuoso, digamos, porque Ajá, básicamente eh, hay algo ahí un poco sacrificial en el tema de ciertas disciplinas que elegimos en las cuales trabajamos, que muchas veces terminan inmolando nuestros cuerpos, porque sí, digámoslo, nuestras profesiones son un poco insalubres, estar todo el día sentado delante de un tablero dibujando, sea un tablero digital o analógico, lo que sea, pero yo tengo 40 años, entonces obviamente que eh, Sí, sí, hay ya, una cosa muy literal por momentos de lo de sangre, sudor y lágrimas. Como claro, sobre todo. yo no creo tanto ya en esa cultura sacrificial, si bien igual Ujú, un poco la sigo llevando adelante porque, bueno, no lo puedo evitar, me parece que hay que repartir la carga, claro, ¿no? claro, claro. Entre muchos y para poder llevar adelante ciertas visiones, ciertos idearios, ciertas imágenes, ciertas cosas que tenemos como la urgencia de decir, la urgencia entre comillas, porque sabemos que en animación nada es urgente. En animación, urgente dentro de 5 años, dentro de 5 años hablamos, ¿no? Pero Claro. es como algo que realmente te atraviese de manera muy profunda para saber que te vas a comprometer en un proyecto que te va a llevar años
y que por eso tiene que ser algo, por eso tiene como un componente un poco religioso, si se quiere, en el sentido de un cierto grado de devoción por eh, traer al mundo una visión, Y de ¿no? fe. Ponele. Digo, de que va a salir todo No, bien. perdón, creo que me da de mierda con esto, pero también me quedé pensando con esto de también si uno va buscando otras formas de contar, también yo creo que justamente, no sé con quién lo hablaba el otro día, esta cosa de que está muy instalado también como este mito, que por ahí también viene un poco, viene de la misma fuente, ¿no? Digo, de, del autosacrificio, el sacrificio, llegar al límite, ¿no? Y siempre es como que se nos cuentan esas historias de gente que superó sus límites y logró la excelencia en tal disciplina y todo eso, pero nunca te cuentan, pocas veces revisamos el lado B, que es cómo vivió esa persona y cómo era su calidad de vida, y por otra parte, y casi más importante, cómo era con quienes lo rodeaban, digamos. Bueno, Eh, ¿no? y, y Sí, creo que sí. está bueno, como si vamos a contar otro tipo de historias, también, ¿no? Plantearnos, digo, desde el hacer también un poquito de eso, ¿no? Mm. Bueno, y en relación a eso, bueno, yo no tengo nada que ocultar en mi vida. Tengo una militancia gremial, histórica también y política en relación a políticas públicas en torno al Instituto de Cine y demás para la industria de la animación. Yo básicamente diseñé las bases del primer concurso de cortometrajes de animación del Instituto de Cine, la historia de este país. No me la quiero dar de no sé qué, pero la verdad que en 2015 fue el primer concurso de producción de cortometrajes de animación y eso fue el resultado de mucha militancia de muchos años y yo después milito desde el año 2017, desde sus orígenes en AOBA, que es una organización de carácter gremial que básicamente defiende el laburo del laburante de la animación, freelancers, básicamente. Entonces, en ese sentido, pienso también en la relación entre la inmolación, ¿no? Porque yo lo viví en mi propio cuerpo, esa Claro. inmolación, Claro. y lo vivo permanentemente y es algo con lo que tengo que lidiar, no para hacerme la víctima, a ver, yo soy una persona muy privilegiada en ese sentido, como les digo, nunca necesité laburar de otra cosa que no sea de esto. Y eso puede ser, por un lado, algo bueno y algo terrible por otro también, ¿no? Pero bueno, por lo pronto me considero una persona privilegiada, pero sí que también soy consciente de que a veces el costo que se paga en relación a eso tiene que ver con calidad de vida y demás. Y, y sí creo que hay que empezar a pensar realmente cuestiones que tienen que ver con los cuidados, ¿no? Y sobre todo si nos pensamos como comunidad, bueno, no sé, la comunidad de la historieta, la comunidad de la animación y demás, bueno, empezar a pensar ciertas cuestiones que tengan que ver con los cuidados bueno, de los cuerpos, de las mentes, de las vidas anímicas de las personas que hacemos esto. eh, Porque, bueno, muchas veces también estamos muy alienados. Bueno, como obviamente no estamos por fuera de esta cultura que nos pide hiperproductividad, que nos pide hacer cada vez más cosas más rápido y, y que también nos pide encima de todo ser exitosos, ¿no? Como esta cosa. Ah, encima si no te fue bien, bueno, es tu culpa, Claro. ¿viste? Toda esta cosa de la meritocracia, toda esta mierda, como que nunca nada es suficiente, ¿no? Y bueno, vuelvo a la imagen de Japón, lo que decías, lo del sacrificio, no sé qué, sí, pienso, no sé, en el séptimo sentido, ¿no? Como Sí. sí, o ser el mejor de Pokémon, o no sé, Capitán Tsubasa, la cosa también de ser el mejor y que destruir tu cuerpo. Bueno, los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, destruir tu cuerpo para salvar a alguien o para ser el más poderoso de no sé qué garcha, y esa cultura del sacrificio que obviamente está muy vinculada con los valores de la cultura japonesa. Que bueno, no me parece casual que a los japoneses les haya pegado tanto el capitalismo, ¿no? Claro. Eh, y que por algo son las imágenes que consumimos en nuestra infancia que también nutrieron nuestra subjetividad. Por eso digo, Disney y Japón. Ay, dije Disney, perdón, no tenía que decir Disney. Occidente, Estados Unidos y Japón. Eh, Podemos poner No, un. no, Podemos poner tipo un pip vos sí. decís que en nos van esa a parte. escuchar para venirnos a buscar. No, yo no tengo ningún problema. Si yo soy fanático, me encanta, chicos, fui a ver la Sirenita, o sea. Por eso digo, a ver, para dejar esto en claro.
Eh, yo me nutrí de esos lenguajes, yo no reniego de esos lenguajes, yo trabajo sobre esos lenguajes regurgitados de alguna manera, ¿no? Ujú. Estamos atravesados por todas esas imágenes y con esas imágenes producimos imágenes nuevas, ¿no? Es un poco la propuesta, es decir, bueno, todo esto que nos atravesó durante todas nuestras vidas, que nos formó en términos que formó nuestras imaginaciones, bueno, de ahí salen los monstruos que estamos tratando de sacar nosotros, ¿no? Ujú. Bueno, si ven Carne de Dios, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Eso iba a decir. Eh, Con el yo iba a engendro. preguntar justo, ¿qué sentís que tomás de esos lenguajes que viviste y qué dejás a la hora de abordar una obra como Carne de Dios? Y con esto, si Y quieren, chiquis, perdón. cerramos con esto, Sí, podemos sí. ir Sí, cerrando, sí, así Voy a ir también. cerrando porque a mí me ponen a sí, sí, hablar y sí. no termino más. No, y además porque es viernes y ya estuviste acá hablando un montón, re cosas re Sí, interesantes y Sí, sí, ya sí. también no sí. Y me voy a queremos. ir al gimnasio a entrenar un poco porque para que Está muy vean bien. que tengo que cuidar el cuerpo. A ver, ¿qué tomo y qué dejo? Está buena la pregunta. Así, muy rápidamente, te diría que tomo de cuestiones que tienen que ver con lo técnico, con lo visual, justamente con la constitución de iconos. Creo que ellos entendieron muy rápidamente la importancia de constituir iconos a través de la animación. Por eso también lo vinculo con lo religioso. Eh, Porque los iconos son eminentemente religiosos, son dioses y todo tipo de entidades vinculadas con eso, que tienen una jerarquía dentro de la imaginación humana. Entonces eso yo creo que, cuando digo ellos, digo tanto los de un lado como del otro, o sea, tanto los gringos como los japoneses, ¿no? Eh, Tomo también sus narrativas, el dominio de la narrativa, el dominio del lenguaje cinematográfico, el saber narrar, eh, pero con una conciencia de la composición, del tiempo, del montaje, el uso del color, una conciencia absoluta, un dominio, una maestría sobre el dominio de la imagen. Es un poco redundante, una maestría sobre la imagen. También sobre las implicancias en términos emocionales, subjetivos de la imagen, cómo afecta el color, cómo afecta la forma, en términos de emocionalidad. Entonces todo eso lo tomo, obviamente, todo lo que tiene que ver con el uso del lenguaje. Lo que no tomo es su moral retorcida, no tomo su ideario nefasto, eh, no tomo su cristianismo de cuarta y tampoco tomo su cultura del pastiche de mal gusto también, porque digamos que al menos en lo que fue en un inicio esta cosa el fairy tale, el cuento de hadas moralizante, básicamente adoctrinador y normalizador, obviamente que fue de la mano con la producción del cine, de la cultura heteronormada, producción de todo lo que tiene que ver con heterosexualidad como régimen político y demás, y de la blancura como valor supremo, eh, del lado occidental y del lado japonés, todo lo que decía antes, ¿no? Esta cultura del sacrificio y de la inmolación por la causa. ¿Qué causa? El capitalismo, o sea. Entonces, lo que trato es hacer como de una disociación. O sea, no digo que todo el anime sea así. Realmente creo que el anime es mucho más rico y que hay realmente autores espectaculares. Por eso digo, hablo del mainstream. Claro. Pero obviamente que el anime. Ahora, lo que no tomo tampoco el anime es la cultura de la explotación de los laburantes de la animación de Japón. No, no. Entonces, es casi inescindible de lo que es la producción de animación en Japón. Gente que duerme debajo de los tableros, que está todo el puto día animando y que le tiene miedo al director de la película, a que se le acerque el director de la película, porque lo va casi a cagar a trompadas, porque hizo mal las cosas. Entonces, eso tampoco lo tomo, esa cultura de la meritocracia y de la superioridad moral y de la explotación de los laburantes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros
producir nuestras imágenes, nuestras historias sin pisar el palito de todas estas cuestiones, para decirlo rápidamente, de la moral, de una moral cristiana capitalista y de la explotación. Y bueno, está por verse si nosotros desde Sudacalandia, desde el sur económico, con todos los problemas que tenemos, eh, podemos llegar a vehiculizar algo así como eh, un lenguaje animado propio, ¿no? Narrar historias animadas propias. O sea, nada que se ha hecho antes, obviamente que de manera muy precaria. Yo creo que hoy por hoy estamos en condiciones de hacer otro tipo de cosas, pero obviamente muy condicionados por lo económico, como siempre. Entonces, creo que hay que tener imaginación en todo ese espectro. No es solo en lo técnico y en lo artístico y en lo narrativo, sino también en las modalidades de producción, para no pisar el palito de la explotación y no repetir tampoco fórmulas preestablecidas en términos narrativos, porque, porque eso sería, bueno, ¿qué es lo que suele suceder? ¿No? Es tratar de repetir desde el sur global lo que hacen en el norte sin tener los recursos económicos, sin tener los medios de producción. Es esto, ¿no? A ver, todo bien con Metegol, pero querer hacer Pixar en Argentina para mí no tiene sentido. Claro. Querer competir con Pixar desde Sudamérica no tiene sentido. En muchas cuestiones, no solo desde lo económico y desde lo productivo, desde lo estético y lo narrativo. Desde qué tipo de imaginación política vas a usar para contar una historia animada. ¿Cuál es tu punto de partida? Bueno, todo eso no lo comparto, pero sí soy muy consciente de que hay que aprender de toda esta gente, de todas estas influencias y también de la animación europea, de la animación de autor europea. He aprendido muchísimo, porque he tenido la suerte de poder ver muchísima animación de autor o de autora también y de ir a muchos festivales y tener ese privilegio de no solo consumir las imágenes hegemónicas, dominantes del circuito comercial, entre comillas, sino también toda esa producción autoral que tiene desde la animación de Europa del Este, bueno, a la más clásica de la animación francesa y demás, ¿no? Como todo ese espectro, todas esas influencias de alguna manera confluyen y bueno, uno en un determinado momento elige, bueno, ¿por dónde voy a agarrar? Voy a irme por un camino mucho más experimental eh, y expresivo, voy a tratar de ir por un lenguaje un poco más popular y accesible para introducir dentro de esos lenguajes elementos extraños, ¿no? Elementos que vengan a ser, bueno, esta palabra ya está muy quemada, pero disruptivos dentro de algo, dentro de un campo de expectativas que genera algo como el género, ¿no? Eh, entonces un poco esa es la propuesta mía y de Ojo Raro en este momento de laburar sobre el campo del género, de los géneros populares, eminentemente del terror, la clase B, el fantástico, el sci-fi, lo erótico, etcétera, para introducir en esos lenguajes que parecen que son cercanos y accesibles, introducir quizás alguna que otra idea un poquito, bueno, peligrosa. Nada más. Bueno, increíble. Em, Nada, creo que quedó un episodio súper interesante, la verdad. Muchas gracias, Pat, por venir y charlar. No, gracias a ustedes por la convocatoria y también me gusta mucho este cruce entre animación y cómic porque es algo que para mí es fundamental y que siempre que puedo trato de que suceda porque creo que de esos cruces es donde salen las cosas más interesantes, de los cruces interdisciplinarios. Concuerdo, concuerdo. Y Total. bueno, para quienes nos están escuchando acá al final, espero que bueno que les haya parecido interesante. Yo calculo que sí, conociendo a nuestro público. Y nada, ya saben que pueden comentar, contarnos un poco lo que tengan ganas ahí en la sección de comentarios de YouTube. Y nada, por Vamos a dejar como supuesto, siempre los sí, links eso es. abajo. Va a estar todos los links de Ojo Raro, de Pat, para que puedan ver su trabajo, explorar más un poco sobre lo que estuvimos hablando. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo
episodio. Y de nuevo, Pat, muchas gracias. Pablito, como siempre, nos vemos. Hasta luego. Gracias, Gracias, Pat, chicos. gracias. Chau, Abrazo. chiquis. Abrazo. Abrazo.